Iniciando la presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de presentación de casos y de conferencias. Estas 2 semanas tenemos a la Fundación Santa Fe de Bogotá, así que es un honor que nos puedan acompañar. Y hoy vamos a tener la presentación del caso, en este caso se llama La Ruleta de la Genética, a cargo de Juan Sebastián. Juan Sebastián Cabrera es internista y es fellow de cardiología en este momento en la Fundación Santa Fe de Bogotá, afiliado al programa de la Universidad del Bosque. Juan Sebastián, bienvenido, muchísimas gracias por la presentación y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Quedo muy atento donde se me llega a cortar la imagen, pues para estar pendientes del internet. Bueno, como bien dijo el doctor, hoy la charla se llama La Ruleta de la Genética. Va a constar, digamos, de 2 presentaciones. La primera presentación que va a ser el día de hoy por parte mía y con la revisión del tema. Y la otra semana que la va a presentar Camilo Alvarado, otro de los fellows de cardiología de la Universidad del Bosque en Fundación Santa Fe. Ambos relacionados con cardiopatías hereditarias. Entonces, todo lo vamos a comenzar con la presentación del caso. Entonces, pues el paciente, RB, es un paciente masculino de 23 años de edad, es estudiante de medicina, soltero, e ingresa por primera vez a consulta el 17/06 del 2019, y el motivo de consulta que tiene el paciente es: tengo una mutación con riesgo de una cardiopatía. El paciente, al hacer la enfermedad actual, es un paciente que está completamente asintomático, que consulta porque su madre le manda a realizar un estudio genético porque tienen antecedentes familiares múltiples de presentar cardiopatías y presentar decesos tempranos por causa de estas cardiopatías. En la revisión por sistemas, de una clase funcional 1/4, ejercicio 3 de los 7 días de la semana de 30 minutos cada sesión, no ha presentado síncope, no dolor torácico, no edemas, no ortopnea, y como antecedentes es estudiante de medicina, como ya dijimos, soltero, natural y procedente de Bogotá. Patológicos, pues es el portador de la mutación que ya vamos a nombrar, y farmacológicos niega, traumáticos niega, toxicoalérgicos, pues es alérgico al coco, no consumo de alcohol o cigarrillo, y familiares les voy a mostrar el familiograma a continuación. Entonces, acá tenemos a nuestro paciente, ¿sí? Nuestro paciente tiene por parte de su madre, vemos que están completamente, pues no tenemos ningún reporte de enfermedad, pero por parte de su padre vamos a observar que falleció, pues, como explica la línea, falleció a los 50 años, y adicionalmente el padre se le había diagnosticado una falla cardíaca. Por parte de esta falla cardíaca, el paciente o el padre del paciente se le realizó el implante de un cardioresincronizador con función de desfibrilador adicionalmente como prevención primaria, y posterior a esto el paciente presenta durante su seguimiento por el desfibrilador episodios de fibrilación auricular, arritmias ventriculares y muerte súbita. Siguiendo en el familiograma, vemos que por parte de la línea paterna tenemos el otro tío del paciente. Se le colocó un CDI a los 52 años por prevención, un CDI a los 48 años de prevención secundaria, y el paciente había presentado falla cardíaca, arritmias ventriculares y había presentado un episodio de muerte súbita. Adicionalmente vemos otro tío que había fallecido a los 54 años, el otro familiar también había tenido un CDI por prevención secundaria de los 50 años, y este paciente tenía fibrilación auricular, había tenido un antecedente de ACV y una muerte súbita. También tenemos una tía del paciente en el cual aquí observamos que la tía del paciente había tenido también colocación, pues arritmias ventriculares, implante de un CDI por prevención secundaria, y esta fue una familiar que fue sometida a un trasplante cardíaco por la cardiopatía. Realmente aquí no apareció el color. Cuando subimos en una línea, vemos que el abuelo de nuestro paciente falleció de muerte súbita, y
tenía falla cardíaca que le habían dicho, ¿sí? O esto era lo que nos informaba el paciente, que era secundaria a una cardiopatía chagásica. Adicionalmente, vemos que también los hermanos del abuelo de nuestro paciente también habían, pues uno había fallecido y también tenían el antecedente de una falla cardíaca, asociado al bisabuelo de nuestro paciente que había tenido una muerte súbita a los 53 años. Entonces, pues aquí observamos que tenemos digamos que tenemos dos líneas de generaciones con falla cardíaca y pues una línea adicional del bisabuelo del paciente con una muerte súbita que no sabemos si tenía una cardiopatía asociada. El paciente nos asiste a consulta con este resultado de la prueba genética, entonces se le secuenció el gen de la lamina, que era el gen en el cual presentaba la mutación su padre y sus tíos, y nos muestra o nos refieren esta mutación, ¿sí? Que en esta mutación nos explican que es una mutación muy probablemente asociada con la enfermedad, pero que es una mutación de tipo frameshift, que básicamente estas mutaciones lo que hacen es que hay mutación de un aminoácido que nos cambia la lectura de ahí en adelante del gen, y este cambio en la lectura nos va a generar en este tipo de mutación un codón de parada prematuro, que esta mutación, aquí nos lo explican, no había sido descrita previamente, asociada a cardiopatía de origen genético por mutaciones en el gen de la lamina, pero esta era la mutación que presentaban los familiares de nuestro paciente. Adicionalmente, ellos nos reportan acá de que esta mutación nos presenta un codón de parada prematuro, como se puede observar en otras mutaciones que sí tienen ya identificado una repercusión en cuanto a cardiopatía. Entonces, en esa primer consulta, el paciente estaba completamente asintomático, teníamos la historia clínica conocida, el examen físico era completamente normal y se hizo un ecocardiograma en esa época que, bueno, nos trae el paciente, perdón, un ecocardiograma 2018 que tiene una función sistólica ventricular normal con un strain global longitudinal de menos 18.5% y un Holter que nos evidencia un bloqueo de primer grado con fenómeno de Wenckebach en la noche, ¿sí? Entonces, pues basados en esto, se le decidió solicitar a nuestro paciente una resonancia cardíaca para identificar a ver si había fibrosis, BNP, una prueba de esfuerzo, un Holter y un electrocardiograma. Entonces, pues esto lo revisamos el 10 del 10 de 2019, el paciente continuaba asintomático, electrocardiograma con el bloqueo de primer grado que ya nos había mostrado el Holter, BNP de 20, una prueba de esfuerzo que estaba completamente normal, con clase funcional 1A, alcanzando 14 meses, con una adecuada recuperación, y un Holter que nos evidencia una variabilidad del de la RR deprimida y extrasistolias auriculares frecuentes asociado al bloqueo de primer grado que ya habíamos visto, y la resonancia cardíaca que nos muestra un situs solitus, cámaras cardíacas de tamaño y morfología normal, paredes ventriculares de grosor conservado y una función ventricular conservada con una fracción de eyección del 58%, sin realces anormales, no realces tardíos o alteraciones en la contractilidad miocárdica, con un estudio que estaba dentro de límites de la normalidad. Aquí les traigo algunas de las imágenes. El paciente, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros le sugerimos seguimiento periódico, pero dejó de asistir desde el 10 de 2019, desde octubre de 2019, cuando aquí asiste el 0606 de 2020, porque comienza a presentar cesación de disnea de medianos esfuerzos y palpitaciones ocasionales en la noche. Adicionalmente, el paciente niega cualquier otro síntoma, por lo cual el paciente pues tenía un examen físico que era completamente normal, igual que en la valoración anterior. Lo único adicional es que había aumentado 10 kilos de peso y se decidió solicitarle ecocardiograma, Holter 24 horas, un NT-proBNP y un electrocardiograma. Se le hace el ecocardiograma, que es un ecocardiograma que está normal, lo reportan como un ventrículo izquierdo con dimensiones normales, función sistólica del 68%, un strain
longitudinal global de -19, el anterior que teníamos estaba en -18.5, cavidades derechas de dimensiones y función sistólica normal, baja probabilidad de hipertensión pulmonar, y pues se ha comparado con el estudio previo sin encontrar ningún cambio significativo. Como positivo en los estudios que habíamos solicitado, en el Holter que se le realizó tenía unas extrasístoles ventriculares ocasionales y extrasístoles auriculares esporádicas, que eran las que ya conocíamos anteriormente, pero en el Holter previo no habíamos visto estas extrasístoles ventriculares, y tenía adicionalmente un episodio de taquicardia ventricular no sostenida de 3 latidos de duración, que es lo que vemos aquí en la imagen. Por eso se decidió llevar a junta de decisiones basándonos en que era un paciente masculino de 23 años de edad, portador de una mutación en la lámina no descrita, ¿sí? Previamente, historia familiar conocida de muerte súbita, trastornos del ritmo, enfermedad de la conducción y cardiopatía, y que tenía estudios normales con un eco-TT normal, una resonancia normal, el BNP normal y una prueba de esfuerzo normal, pero los estudios anormales que teníamos era un electrocardiograma con un bloqueo de primer grado, que ya era conocido desde la primera consulta, y un Holter 24 horas que tenía un episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, digamos que aquí la pregunta realmente es, basándonos en todo esto, si el paciente debería ser llevado a colocación de CDI para una estrategia, como estrategia de prevención primaria para muerte súbita. Y basándonos en esta pregunta es que comenzamos a realizar pues, la revisión de temas que se llama lámina y corazón. Entonces, la lámina C pues, va a ser codificada por el gen del LMNA, va a causar el 10% de las cardiopatías dilatadas en hombres y en mujeres, ¿sí? De causas idiopáticas, y pues se han encontrado que hay peor fenotipo en hombres que en las mujeres, y se ha asociado a que hay un espectro de enfermedad en los cuales hay pacientes que tienen mayor afectación muscular, hay pacientes con afectación de lipodistrofia y hay pacientes con mayor afectación cardíaca. Pues en esto también es importante que podemos tener un espectro de enfermedad cardíaca, ¿sí? Podemos encontrar pacientes que tienen ausencia de compromiso cardíaco, ¿sí? Dilatación ventricular aislada, una cardiomiopatía arrítmica, ¿sí? Un paciente que solo tiene alteraciones en la conducción, una cardiopatía sin alteraciones en la contractilidad, o una cardiopatía con todas las manifestaciones previamente mencionadas. Entonces, como tal, la enfermedad se llama enfermedad cardíaca asociado a la lámina AC. Esta enfermedad, pues ya habíamos visto que nos puede causar falla cardíaca, arritmias ventriculares, y tiene una alta probabilidad de muerte súbita de hasta el 46% en la historia natural de los pacientes. Entonces, ¿qué son las láminas? Son proteínas que van a servir para el andamiaje como tal de la célula miocárdica y del núcleo principalmente. Entonces tienen muchas funciones por su capacidad o por su función en el andamiaje de estas células. Entonces van a estar implicadas en la replicación del ADN, en la regulación del ciclo celular, en la organización de la cromatina, en la diferenciación de las diferentes células, de las células miocárdicas, en la estabilidad nuclear, en los posicionamientos de los poros como tal del núcleo y en la expresión de otros genes. A grandes rasgos vamos a tener dos tipos grandes, ¿sí? O dos tipos de mutaciones estudiadas, que va a ser el tipo A y el tipo B. Entonces, en el tipo A va a estar el gen de la LMNA, que va a estar en el cromosoma 1, en el brazo corto. Este gen nos va a causar a causa de su splicing alternativo, va a tener 4 productos, ¿sí? Entre estos va a estar pues la lámina AC, y básicamente las mutaciones que se han asociado a cardiopatía va a estar o van a ser en todos los exones que presenta este gen, y en 10 de los intrones se han reportado enfermedad cardiovascular. Las mutaciones en la lámina de tipo B pues realmente no van a estar asociadas a enfermedad cardiovascular. En esta imagen de aquí es un esquema que va a mostrar la biogénesis
de la proteína de la lámina de tipo salvaje. Este, pues, es el gen de la LMNA, que básicamente aquí lo que nos va a mostrar es que el exón 1 va a codificar para el dominio de la cabeza y la primera porción del cuerpo de esta proteína, y el resto del cuerpo va a estar sintetizado por los exones 2 al 6, y los exones del 7 al 9 van a codificar el dominio que va a ser la cola, y lo importante es que estos dominios de la cola van a ser iguales en las láminas A y en las láminas C. Y pues digamos que esto es parte de cómo se polimerizan y se van a unir las láminas en el núcleo. Entonces, en cuanto a los mecanismos de la enfermedad, van a ser mutaciones que casi siempre son mutaciones de un aminoácido único. Las más frecuentes van a ser mutaciones missense, que estas mutaciones missense lo que nos va a cambiar es que esta mutación nos va a causar un cambio en el aminoácido, en el aminoácido que va a expresar ese codón. Las mutaciones frameshift, que es como la que presentaba nuestro paciente, que estas mutaciones frameshift básicamente lo que nos van a hacer es que se va a cambiar el aminoácido, pero este aminoácido va a generar cambios en la conformación del resto de aminoácidos, o sea, va a alterar la lectura del resto del gen. Tenemos mutaciones nonsense, que van a ser mutaciones que van a causar o van a ser leídas como un codón de parada prematuro de lesiones intragénicas o duplicaciones, que son muchísimo menos frecuentes. Entonces, como ya decíamos, van a haber cambios de secuencias en los diferentes aminoácidos. ¿Qué es importante? Digamos, aquí tenemos un ejemplo de 3 mutaciones diferentes que van a generar, pues digamos que la enfermedad cardíaca asociada a la mina, pero las diferentes mutaciones se han asociado con diferentes formas de gravedad en la enfermedad. Entonces, aquí vemos que digamos, un ejemplo, esta mutación va a tener una gravedad, digamos que una severidad, ¿sí? O una presentación mucho más temprana que esta primera mutación. ¿Cuál es uno de los problemas? Pues que no sabemos el 100% de las mutaciones que van a causar enfermedad cardíaca asociada a la mina. Entonces, pues desconocemos si posiblemente nuestro paciente o algún paciente de ustedes presente el caso similar al nuestro, que tiene una mutación que no había sido asociada a enfermedad cardíaca asociada a la mina. Entonces, esta imagen o estas imágenes que tenemos acá nos va a mostrar el proceso fisiopatológico de la enfermedad. ¿Sí? En la imagen A vamos a ver las láminas de tipo A y B que van a formar el andamio molecular tridimensional debajo de la membrana nuclear interna, ¿sí? Con extensión al nucleoplasma, y las láminas nucleares se van a acoplar con el componente, que es lo que va a pausar acá, componente citoesquelético, ¿sí? Como los microtúbulos de actina, adicionalmente otros tipos de microtúbulos, y pues otros tipos de laminas, mediante complejos que van a ser llamados LNIC, ¿sí? Que son enlazadores del núcleo esqueleto y el citoesqueleto. Y entonces, básicamente, la lamina va a tener una función fundamental para el andamiaje del núcleo y que el núcleo se pueda interrelacionar con el andamiaje del citoesqueleto. Aquí en la imagen B, pues nos va a mostrar que la envoltura nuclear va a jugar un papel en la expresión génica específica de cada tejido. ¿Sí? Entonces, por eso las mutaciones en la lamina van a tener implicaciones en la transcripción de algunos otros genes. Y pues esta es una imagen de un modelo teórico de cómo los inhibidores mTOR, ¿sí? Podrían alterar esta autofagia de los cardiomiocitos que se va a ver en los pacientes que tienen mutaciones de la lamina. Entonces, en cuanto al estudio genético, en el gen, pues el gen que se va a secuenciar es el de la LMNA. ¿Qué pasa? Es un gen pequeño, pues esta enfermedad va a ser una enfermedad autosómica dominante. Podemos observar que en nuestro paciente
todos sus tíos tenían expresión de la enfermedad y de algún tipo de cardiopatía. Casi siempre las mutaciones son exónicas, o la mutación es exónica en el 80% de los casos, pero pues vemos que hay un 20% de los casos en los cuales se identifican una mutación en uno de los 10 intrones que se han visto identificados en esta enfermedad. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo fundamental que tenemos? Es que es una enfermedad que se va a estudiar un gen específico, ¿sí? Que la mutación en los genes que ya están conocidos va a tener una probabilidad pretest alta de que nuestro paciente pueda desarrollar una miocardiopatía dilatada. Adicionalmente, ¿cuál es el problema? Que tenemos una sensibilidad para identificar del 50%. ¿Por qué? Porque hay múltiples mutaciones que pueden ocurrir en el gen de la lamina que no sabemos o que no se han asociado por falta de reporte pues con cardiopatía dilatada. ¿Qué es otra cosa adicional que vamos a observar? Que tenemos pocos datos al respecto de la penetrancia de acuerdo a la edad. Realmente estos datos se basan solo en un estudio, y es un estudio pequeño, pero nos muestra que los pacientes van a tener una penetrancia de hasta el 66% después de 20 años del inicio, y en este estudio presentaban una penetrancia completa, o sea, 100% de los pacientes que tenían la mutación en el gen de la lamina para la lamina AC a los 60 años iban a tener expresión de cardiopatía dilatada. Adicionalmente, ¿qué es importante? ¿Qué nos va a predecir la progresión de estos pacientes? Nos lo va a predecir la extrasistolia auricular, la fibrilación auricular, que el paciente tenga deterioro en su fracción de eyección o que tenga algún tipo de hipoquinesia, trastornos en el ritmo, trastornos en la conducción o algún tipo de alteración estructural. Entonces, en cuanto a los trastornos de la conducción, se han identificado diferentes trastornos en la conducción. Entonces, tenemos que uno de los principales es el bloqueo AV de primer grado, ¿sí? Como lo presentaban nuestros pacientes, bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama derecha, que es muy característico la fragmentación del QRS, perdón, en B3 en este tipo de pacientes. Entonces, en el electrocardiograma que los pacientes tengan el QRS fragmentado, pues digamos que es un hallazgo adicional que nos puede favorecer esta patología. Tenemos que va a haber R más grande en B1 o en B2, retraso de la conducción intraventricular, o R mayor en B2 que en B3, también con QRS fragmentado. Adicionalmente, con los trastornos del ritmo y los eventos embólicos, entonces, ellos los dividen en patologías comunes, como lo pueden ser la fibrilación auricular o el flúter auricular. Veamos que no lo presentaba nuestro paciente, pero sí se había reportado en varios de sus tíos, ¿sí? Fibrilación auricular. Menos comunes van a ser complejos ventriculares prematuros o una taquicardia ventricular no sostenida, pues van a ser comunes. Y los que ellos describen como menos comunes van a ser taquicardia ventricular sostenida, fibrilación ventricular o muerte súbita. ¿Qué es importante? Que las arritmias que presentan nuestros pacientes o las arritmias malignas que pueden presentar nuestros pacientes pueden presentarse en enfermedad con muy poquitos cambios o enfermedad que van a ser indetectable en el ecocardiograma. Entonces, por eso también es importante que estos pacientes se les asocie una resonancia cardíaca y llenarse de factores de riesgo que vamos a ver más adelante. En cuanto al tromboembolismo, realmente los datos son muy pequeños. Son registros básicamente en el cual se ha observado que estos pacientes sí tienen una predisposición adicional a realizar eventos tromboembólicos. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente no significa que porque tengamos un paciente con una mutación del gen de la lamina
sea una indicación de antiagregación o de anticoagulación. Pues básicamente los registros son muy chiquitos, entonces esto no cambia ningún grado de recomendación. Tenemos diferentes banderas rojas, que esto es algo importante en este tipo o en esta mutación, que a pesar de que pues, son cardiopatías que no son frecuentes, por su prevalencia elevada, por así decirlo, entre las cardiopatías de origen hereditario, pues es una enfermedad en la cual se han desarrollado diferentes banderas rojas que nos permiten mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, en cuanto a las enfermedades del sistema de conducción, ya veríamos trastornos de la conducción intraventricular, electrocardiograma de bajo voltaje o una onda P de baja amplitud, los bloqueos de rama, y hacen mucho bloqueo de rama alternante y bloqueos bifasciculares. Los pacientes también, entre las banderas rojas están las pausas sinusales o la enfermedad del nodo sinusal, y los bloqueos AB, que son de las patologías del sistema de conducción que más van a presentar estos pacientes, que van a ser bloqueos AB de primer grado, segundo grado o tercer grado. En cuanto a las arritmias supraventriculares, como ya veíamos, fibrilación auricular o flúter auricular va a ser la arritmia supraventricular o la arritmia más común. Y en cuanto a pues tenemos también en mucha menor frecuencia taquicardias auriculares unifocales y multifocales. En arritmias ventriculares, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular no sostenida y sostenida, que digamos que observamos que en otras patologías la taquicardia ventricular no sostenida solo es un indicador de vigilancia, pero en estos pacientes va a tener gran relevancia, que lo vamos a ver más adelante, y pues ya vamos a tener como banderas rojas la cardiopatía dilatada, el crecimiento de cavidades, la disfunción ventricular izquierda, el compromiso estructural o de funcionalidad del ventrículo derecho. Como veíamos, estos pacientes casi siempre hacen una cardiopatía que va a ser de ambos ventrículos, pero pueden tener una dilatación tanto solo ventricular derecha como solo ventricular izquierda. También puede tener dilatación de las aurículas derecha e izquierda, que aumenta aún más la probabilidad de la realización de flúter auricular. Tenemos otras banderas rojas, como es la elevación de la CK total, que tenga una miopatía generalizada o que veamos básicamente que el paciente tiene afectación de otros órganos, como puede ser distrofia muscular o la lipodistrofia. También hay factores de riesgo familiares, como lo son que haya antecedente de muerte súbita en la familia, enfermedades de conducción o arritmias, que hayan familiares ya con cardiopatía dilatada o algún otro tipo de miopatía. Esta es una tabla muy interesante en la cual nos habla de la probabilidad pretest de que tengamos una enfermedad cardíaca asociada a la mina cuando tenemos cardiopatía dilatada de origen idiopático. Entonces, si tenemos una cardiopatía dilatada de origen idiopático, solo por tenerla, ya tenemos una probabilidad pretest del 5% de que tengamos una enfermedad cardíaca asociada a la mina. Si adicionalmente tenemos una cardiopatía dilatada y antecedentes de que hay familiares con cardiopatía dilatada, como sería el caso de él, pero sin ni siquiera tener un estudio genético, ya esta probabilidad pretest de que sea una enfermedad asociada a la mina, una enfermedad cardíaca asociada a la mina, aumenta al 10%. Cuando tenemos una cardiopatía dilatada con trastornos de la conducción, 5%, pero cuando asociamos una cardiopatía dilatada más en antecedentes familiares de falla cardíaca, más alteraciones en la conducción, nos aumenta un 33% la probabilidad de que esta cardiopatía de que esta cardiopatía dilatada idiopática en ese momento sea una enfermedad cardíaca asociada a la mina. Como veíamos, la CK, hay diferentes estudios y hay, pues, digamos, diferentes autores que dicen, cuando usted tiene una cardiopatía dilatada y tiene elevación de la CK, búsquele que no sea una enfermedad asociada a la mina. Pero digamos que en este estudio vemos que en los pacientes que ellos siguieron, que fueran o que tuvieran elevación de la CK, pues no se asoció a no se asoció a aumento en la probabilidad
de enfermedad asociada de cardiopatía asociada a la lamina, pero lo mismo, aquí en esta enfermedad, como son grupos de pacientes tan pequeños, pues puede ser muy heterogénea la información, pero sí es importante tener en cuenta que una elevación de la CK, pues lo debe hacer pensar a uno de que puede tener o de que puede aumentarle un poquito la probabilidad de una enfermedad cardíaca asociada a la lamina. En cuanto a la evaluación diagnóstica de la historia, es muy importante mirar 3 o 4 generaciones por encima y mirar si hay pacientes con cardiopatías dilatadas, insuficiencia cardíaca o muerte súbita, pacientes que hayan sido llevados a trasplante cardíaco, fibrilación auricular o enfermedades neuromusculares, porque vemos que el espectro de la enfermedad es amplio. Adicionalmente, ¿cuáles son los estudios que debemos hacerle a todo paciente con la sospecha inicial? Entonces, tenemos que hacer el electrocardiograma, un holter de 24 horas y un ecocardiograma, y como biomarcadores debemos solicitarle la CK y el BNP. Después, con estos resultados, tenemos que mirar si hay signos de bandera roja, los que ya nombramos previamente, y mirar si hay la necesidad de tomar biomarcadores o imágenes avanzadas o la evaluación por un genetista para que soliciten la mutación de este gen. Entonces, ¿qué en cuanto a las imágenes que vamos a ir a buscar o que es importante que nos refieran sobre en los ecos transtorácicos? Entonces, es importante que nos miren las alteraciones en la contractilidad de la pared, porque ya vimos que hayan alteraciones en la contractilidad o se ha visto asociado a marcador de mal pronóstico, la dilatación auricular, que está asociado a mayor fibrilación auricular, que también es otro marcador de mal pronóstico, alteraciones en la función diastólica del corazón, y el strain es muy importante, ¿sí? Digamos que tenga deterioro de la fracción de eyección o que tenga alteraciones en el strain, van a ser los predictores más importantes ecocardiográficos de arritmias ventriculares. Entonces, un marcador temprano de arritmias ventriculares, tanto taquicardia ventricular sostenida como no sostenida, va a ser la FEBI deprimida o el strain que va a ser que esté deteriorado también o disminuido. Adicionalmente, pues vamos a observar en cuanto a la resonancia, nos va a permitir pues, la evaluación más precisa de los volúmenes como tal del corazón, y pues va a ser muy importante porque nos va a poder mostrar realces tardíos del gadolinio basal, medio septal, en el miocardio como tal, que estos hallazgos van a ser o se van a correlacionar con la aparición más temprana de arritmias ventriculares o de falla cardíaca. ¿Qué otra cosa es importante de la resonancia? Que nos puede mostrar el lugar de cicatriz, porque la cicatriz no va a ser en todo el ventrículo derecho o en todo el ventrículo izquierdo, sino que puede ser focal, ¿sí? Entonces nos va a permitir identificar la cicatriz, el lugar de cicatriz, para así mismo guiar la biopsia. ¿Por qué? Porque lo que ya les decía, las cicatrices extensas van a ser muy poco comunes, entonces una biopsia debe ser guiada en localización por una resonancia previa. Entonces, esta es una imagen, ¿sí? Donde nos va a mostrar una dilatación en las imágenes de la G a la I del ventrículo izquierdo, en un paciente que ellos colocaban en una de las revisiones con una fracción de eyección que permanecía estable del 68%. Y adicionalmente, en las imágenes de la J a la L se iba a mostrar una fibrosis lineal no isquémica de la pared media de muchos segmentos basales. Entonces, ¿cuál va a ser o cuál sería uno de los problemas de esta enfermedad cardíaca asociada a la lamina? Que la fibrosis y el origen de las arritmias van a ser de la pared media del corazón. Entonces, cuando se les hacen estudios electrofisiológicos y se trata de hacer ablación del foco arritmogénico, realmente la probabilidad de recurrencia de estos pacientes va a ser muy alta, por más de que se haga una ablación endocárdica, epicárdica.
Entonces, ahorita hablando un poco de biomarcadores, ya veíamos que la CK total es, digamos que es un marcador que nos puede decir a nosotros de que este paciente tiene ligeramente el riesgo más alto de presentar una enfermedad cardíaca asociada a la mina, pero la CK total también nos aumenta ligeramente la probabilidad de que este paciente genere una cardiopatía asociada a la mina, pero que la CK esté normal no nos va a excluir el diagnóstico. Adicionalmente, el NT-proBNP también nos va a aumentar la probabilidad, o el NT-proBNP elevado nos va a hablar de que este paciente posiblemente esté realizando cambios en la estructura del corazón que van a ser muy sutiles y que no van a ser diagnosticados por la imagen que realizamos. Adicionalmente, se le pueden hacer pruebas de aldosterona a los pacientes, en el cual cuando se encuentran elevadas, pues se observa que van a estar asociadas a lipodistrofia y se tiene que entrar a buscar la misma. Este es un estudio que fue publicado en Europace en 2014. Fue un estudio en el que incluyeron a 41 pacientes con mutaciones, 41 pacientes asintomáticos, digamos, sin fracción de eyección severamente deprimida, menor del 40, sin fracción de eyección menor del 40%, y iban a mirar cuáles eran los predictores que ellos observaban con mayor asociación a arritmias ventriculares. Y ellos observaron que el intervalo PR, cuando estaba por encima de 230 milisegundos, fue digamos, el parámetro con mayor área por debajo de la curva de 0.9, con una sensibilidad de 0.87 y una especificidad de 0.87 para arritmias ventriculares. Adicionalmente, le sigue el strain longitudinal con un área bajo la curva de 0.64 cuando estaba mayor de menos 18, o sea, menos 17, menos 17. Y la fracción de eyección, cuando la teníamos de menos del 60%, observamos que nuestro paciente estaba con una fracción de eyección del 58%, iba a tener un área bajo la curva de 0.55 con una sensibilidad de 0.52 y una especificidad de 0.55 para que estos pacientes tuvieran predicción de arritmias ventriculares. Entonces, ¿qué sabemos sobre el estilo de vida? ¿Qué le vamos a hacer? En los pacientes que no se les ha colocado CDI porque no cumplen criterios ni para prevención primaria ni para prevención secundaria, lo único que sabemos es que a estos pacientes se les debe prohibir el ejercicio de alta intensidad, porque este ejercicio de alta intensidad va a estar asociado a mayor probabilidad de generar arritmias ventriculares. También, pues en los que tienen realmente el CDI colocado, pues no hay una adecuada información de si se le debe o no restringir la realización de ejercicio. En las mujeres que están embarazadas con mutaciones del gen, pues se desconoce realmente si hay alguna contra o algún mal pronóstico en el embarazo, pero pues hay muy poquitos casos y se ha observado que las pacientes llevan el embarazo con adecuado término. En cuanto al tratamiento convencional, pues realmente los estudios están en fases iniciales con animales o han fracasado, ¿sí? Tenemos este estudio Precardia, que era un estudio que trataba de mirar la utilidad de perindopril en el deterioro de la fracción de eyección de estos pacientes que no, pues primero reclutarlos fue muy difícil llegar al número que requería el estudio, entonces se suspendió. Adicionalmente, han habido nombraban estudios en ratones en los cuales se utilizaron beta bloqueadores, y el hecho de utilizar beta bloqueadores en estos estudios en ratones aumentaba la proporción en los ratones con beta bloqueadores de fibrosis cardíaca, aunque ellos referían que en los pacientes que tienen algún tipo de extrasistolia ventricular frecuente, taquicardia ventricular, el hecho de utilizar los beta bloqueadores pues va a disminuir la proporción de las mismas.
Entonces, tenemos este otro estudio que fue publicado en 2012 en el Journal of American College of Cardiology, que básicamente este es un estudio de una cohorte europea en el cual se iban a mirar la probabilidad de que los pacientes desarrollaran arritmias ventriculares o arritmias ventriculares o muerte súbita o descargas del desfibrilador con los diferentes factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que ellos estaban estudiando, los que son mencionados en las guías, que son fracción de eyección de menos del 35%, taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Adicionalmente, ellos también evaluaban el hecho de que el paciente fuera hombre o que tuviera una mutación non-missense, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar en el seguimiento a 150 meses cómo un paciente con 0 factores de riesgo o un factor de riesgo, como era, digamos, nuestro paciente en la primera consulta por solo ser hombre, pues estos pacientes a 150 meses realmente tuvieron arritmias ventriculares, descargas del CDI o muerte súbita muy bajitas, ¿sí? En proporción, pero como salta a tener 2 factores de riesgo, o sea, lo que le pasó a nuestro paciente de tener un solo factor de riesgo, que es ser hombre, a tener 2 factores de riesgo, como era ser hombre y haber presentado ese único episodio de taquicardia ventricular no sostenida, aumentaba en gran medida a 150 meses, ¿sí? La proporción de que el paciente tuviera muerte súbita, descargas del desfibrilador o arritmias ventriculares, y cuando le asociábamos a 3 factores de riesgo, pues aún más. ¿Qué pasaba cuando ellos trataron de mirarlo o trataron de mirar, pues, en años, cuál era la edad en el cual los pacientes iban a presentar este desenlace primario que ya les he comentado? Y veamos que los pacientes con 3 o 4 factores de riesgo a los 65 años, casi que el 100% de los pacientes iban a presentar o muerte súbita o descargas del desfibrilador o arritmias ventriculares. Por eso es que observamos que después de un factor de riesgo, o sea, de 2 factores de riesgo en adelante, en los pacientes que tienen una mutación de la alanina AC, tienen indicación de prevención primaria con el CDI. Entonces, ¿qué sabemos de los dispositivos? Los pacientes cuando tienen la misma recomendación realmente que en la población general, enfermedad sinoatrial sintomática o bloqueos AB de alto grado, ¿sí? Son pacientes que tienen indicación de marcapaso. ¿Cuál es la real pregunta en estos pacientes? Si le van a colocar a estos pacientes marcapaso por una enfermedad del no sintomática o un bloqueo de alto grado y no tiene ningún criterio de CDI, pero tienen esta mutación, el solo hecho de tener la mutación, pues tiene alto riesgo, ¿sí? Alto riesgo de que el paciente tenga un desenlace fatal. Ya veíamos que tienen muerte súbita casi la mitad de los pacientes. Y también ha habido otros pacientes en los cuales se ha observado después de que se les coloca el CDI que el 5% de los pacientes con prevención primaria van a tener descargas apropiadas y hasta el 17% de los pacientes con prevención secundaria van a tener descargas apropiadas del CDI al año de que se les coloque el CDI. Adicionalmente, cuando el paciente es portador de una mutación de la alanina con falla cardíaca, ¿sí? Y que tiene disfunción ventricular izquierda, una taquicardia ventricular no sostenida, entonces observamos que la indicación de la colocación del CDI es clase 2A, y en los pacientes que son portadores del gen de la alanina con factores de riesgo, como lo van a ser la taquicardia ventricular no sostenida, una FEBI menor del 45%, ser hombre o una mutación non-missense, cuando tienen 2, la recomendación es 2A. Realmente hay muchos estudios pequeños que nos muestran que hay otros factores de riesgo.
¿Cuál es? La capacidad funcional del paciente. Los pacientes con pobre capacidad funcional, por más de que no tengan deterioro en la fracción de eyección, son pacientes que van a tener mayor riesgo de muerte súbita o mayor riesgo de arritmias ventriculares. La exposición a ejercicio competitivo, ¿sí? de alto rendimiento también aumenta la probabilidad, y que en la resonancia encontremos cicatrices. También, como veíamos en el estudio que les dijimos previamente, el PR prolongado por encima de 230 en ese estudio, y el strain cuando está disminuido. Entonces, pues aquí también son factores de riesgo, pero realmente digamos que el número de pacientes no son los más grandes, ¿sí? O no le da la evidencia suficiente como para que entre en estos factores de riesgo que nos haga cambiar la conducta como tal. Aquí, pues lo que vamos a ver es que los pacientes con alteraciones en la conducción, pues muy similar, los pacientes que también tienen, pues que tienen algún tipo de bloqueo AB de alto grado, bloqueo de bajo grado que es sintomático, implantes que se les debe implantar marcapaso, y los pacientes que tienen alteraciones en la conducción, pero que asociado a esto tienen mutación de la lamina, si tienen taquicardia ventricular no sostenida o FEBI deprimida, se les coloca el CDI. Pero si no tienen ninguna de esas dos, realmente la indicación sería solo del marcapaso. Y en los pacientes que, como clase 2A, como ya vimos previamente, con nivel de evidencia B, del CDI en mutación por la lamina, una taquicardia ventricular no sostenida, como la tenía nuestro paciente, ser hombre, como era nuestro paciente, y una fracción de eyección menor del 45% o mutaciones no mincens. Entonces, ¿qué preguntas nos quedan de esto? Se espera que todos los pacientes, hombres jóvenes con mutación en la lamina, con una mutación sin sentido, deban recibir un CDI. Son solo estos 4 factores de riesgo los factores de riesgo que van a generar cambios en la conducta. Si vemos que ya hay otros factores de riesgo, como la fibrosis en la resonancia cardíaca, como el PR largo, ¿sí? O como el deterioro o la alteración en el strain. Y si estos son los únicos 4 factores que van a generar ese cambio en la conducta, son todos los factores de riesgo iguales, ¿sí? Es igual tener la FEBI deprimida que ser hombre, ¿sí? Entonces nos quedan esas preguntas, y adicionalmente, ¿podrían alguna de las mutaciones, ¿sí?, ser tan malignas como las mutaciones que van a predecir el truncamiento del gen como tal, o las mutaciones missense? O que si las mutaciones que no son missense van a ser igual de malignas, por así decirlo, o van a tener el mismo impacto en el paciente que las mutaciones missense. Entonces, basado en esto, y después de que queden estas preguntas en el aire, la decisión que se tomó en la Junta fue implante del cardiodesfibrilador bicameral. ¿Por qué bicameral? Porque realmente es un paciente que, por su patología, tiene alto riesgo de que vaya a generar un bloqueo de alto grado más adelante, y adicionalmente se le definió la implante de cardiodesfibrilador como prevención primaria porque tenía la mutación, que no era una mutación conocida, pero ya vimos que la tenían sus tíos con cardiopatía. Entonces eso hace que esta mutación, que es, digamos que de significado intermedio, se vuelva una mutación patológica como tal, y pues por ser hombre y por tener la taquicardia ventricular no sostenida. Y ya ese era el caso y la revisión de tema que teníamos para hoy. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su intervención. A ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias y muy interesante el caso y la discusión. Esto es como el futuro de la cardiología, pero bueno, si hay alguna pregunta ahí estoy viendo no, esto fue Diana que nos estaba dando la bienvenida. Mientras alguien más pregunta o pide la palabra, mm, Buenas, ¿cómo? buenas noches. Eh, Adelante. qué pena, hablamos Alfredo Restrepo, aparece ahí como María Paula, es que estoy desde el teléfono de mi esposa, pero de pronto, digamos, casos como estos son bien importantes cada vez que los documentamos, volver a hacer como eco, porque digamos que no nos podemos quedar, o el mensaje es que no nos podemos quedar en la cardiología o en la cardiología que se hacía antes. De la persona que se le mueren los familiares y simplemente no, se murió de un infarto o se murió de repente sin indagar un poco más allá. Digamos que cada vez más se encuentran asociaciones de muerte súbita, familiares con problemas congénitos que no estamos diagnosticando a tiempo. El reto de estos pacientes es bien importante tenerlo claro porque lo ideal no es tener como pacientes a los familiares de este muchacho, pues el papá está muerto, tiene un tío con falla cardíaca, tiene una tía trasplantada, tiene otro dilatado, sino de pronto tener tempranamente esos pacientes como el momento en que está él, eh, en donde podemos realmente prevenir o hacer seguimiento y acompañamiento a complicaciones tempranas de la enfermedad que muy seguramente va a tener. Eh, Hay una situación medio desafortunada en él. Este paciente tiene dos hermanos, hay una hermana que, que tiene la mutación, el otro hermano no la tiene, la mutación familiar, pero digamos que la hermana todavía no tiene como mucha claridad sobre el tema reproductivo. Está muy chiquita, obviamente, pero es algo que hay que discutirlo y trabajarlo con estos tipos de pacientes que tienen mutaciones tan graves, tan difíciles de manejar y que realmente la única cura es el trasplante cardíaco, que de alguna manera es un problema. Tener presente que la edad de manifestación de las enfermedades genéticas familiares usualmente tiende a ser la misma. Es decir, eh, si empiezan a hacer síntomas a los 20 años, lo más probable es que un niño que nazca con la misma enfermedad dentro de esa familia va a empezar a hacer síntomas o manifestaciones a los 20 años. O si los empiezan a hacer temprano, pues va a ser más temprano. Entonces es como un indicador de pronto cuando tenemos como hallazgo incidental familiar, algún tipo de mutación, tener presente eso y de pronto lo que decía Juan Sebastián hace un momento, el tipo de respuesta que produzca la mutación, si es una mutación de codón de parada, una mutación sin sentido o solo translocación de la proteína, eso también le da cierto sentido un poquito más grave o menos grave según el tipo de cardiopatía o mutación que tengan los pacientes. Muchas gracias. Una pregunta, hace poquito en la cardio, en el currículum pues, de nuestros fellows veíamos que el Hospital San José, en cabeza del doctor Juan Carlos Bonilla, tiene un servicio bastante activo de necropsias y tienen un trabajo que están por publicar con, creo que son más o menos 80 o 90 pacientes con, con muerte súbita. Y él muy juiciosamente, pues realmente pues porque está interesado genuinamente en el tema, él solicita a las familias que les hagan o a los médicos referidores que les hagan la necropsia y que se las haga él, pues porque tiene experiencia y porque no todos los patólogos de pronto tienen la misma pericia a la hora de hacer una autopsia y de tratar de encontrar hallazgos de corazón. Eh, la pregunta particularmente es si hay un laboratorio o pronto en los Andes o en el bosque con la Santa Fe, un laboratorio que es donde haya un grupo de genética muy fuerte, en donde de pronto podamos organizar o se pudiera tratar de referir a estos pacientes, porque pues obviamente es un área nueva, bueno, no tan nueva, pero en general no es tan común, o por lo menos en la carne no tenemos esa ayuda constante de genética
Y pues básicamente durante la discusión, que fue excelente y lo felicito, Juan Sebastián, pues la mayoría de las cosas, la mayoría prácticamente que del manejo del paciente y de su familia depende de un entendimiento y de la asesoría de genética. Entonces, no sé si haya un grupo especializado en Bogotá, en Medellín o en Cali, eh, o en otra ciudad, en donde si uno de nuestros fellows de cualquiera de los programas se enfrenta a un paciente como estos, pueda referirlos, o si ustedes, por ejemplo, están particularmente interesados en la cardio, sé que María Juliana Rodríguez tal vez había trabajado con un par de familias que están, que tienen algo parecido, particularmente cardiopatía no compacta, pero pues me parece importante saber si hay alguna persona que tenga una experticia, una experiencia particular, pues conocerla para referirlo. Bueno, frente a eso, digamos que yo le perdí como un poquito la pista a la universidad, al laboratorio de la Universidad del Bosque hace un tiempo, no sé en qué posición está en este momento. Puedo decir de pronto que el laboratorio o el grupo de la Universidad de los Andes es bastante juicioso, y hace unos muy buenos estudios. Sin embargo, todavía eh, seguimos teniendo muchos problemas porque la cantidad de hallazgos de perfil genético sigue siendo muy bajo, y no, yo creo que no tiene relación con el laboratorio como tal, sino que seguimos desconociendo mucho. El otro problema que tenemos es que las pruebas muchas veces no, no las podemos pedir nosotros mismos. Por alguna razón burocrática administrativa tiene que pedirlas un genetista, y el panel de arritmias es bastante grande, bastante costoso, y yo tengo la sensación de que no se hace completo y que se hace muy general, muy genéricamente, perdón, y de pronto eso nos está teniendo mucho subdiagnóstico. De pronto lo importante es tratar de ser más específicos en la medida de lo posible, y pedir, si se logra, con algunas cosas de historia clínica o estudios basales, pedir paneles de arritmias para condiciones específicas, es decir, pedir paneles de Brugada o de QT cuando podamos, eh, para que nos dé más rendimiento diagnóstico. No sé, y tal vez usted me escuchó alguna vez decir este comentario, doctor. Creo que ese trabajo que están haciendo de necropsias es interesante, pero me parece que es tardío. Yo creo que nos toca ser más proactivos, sobre todo con los pediatras, en la búsqueda de este tipo de cosas, porque no estamos haciendo una buena búsqueda, un buen rastreo en etapas tempranas, y son enfermedades con las que nacen, y nosotros recibimos los pacientes adultos en general después de los 30 años, cuando les empieza a dar como baile de ganas de hacerse chequeos y cosas, y nosotros no estamos viendo gente joven, no tenemos registros electrocardiográficos de adolescentes ni de niños, mucho menos, y creo que debemos seguir insistiendo en poder tener detección temprana de enfermedades, al menos electrocardiográficamente detectables, más temprano, porque si bien la incidencia aparentemente es baja, eh, hay que tener presente que la incidencia también dependerá de cómo yo la estoy diagnosticando. Y se nos están quedando la muerte súbita del infante, la muerte súbita del niño, que no las estamos estudiando realmente, entonces no sabemos cuál es la incidencia de este tipo de enfermedades, que para mi gusto es más de lo que creemos. Y de alguna manera hay cosas que hacemos de tamizaje, que alguna vez me lo escucharon decir algunos pediatras y lo interpretaron de la forma equivocada. No quiere decir que no lo deban seguir haciendo, pero por ejemplo seguimos tamizando la sífilis, seguimos tamizando el toxoplasma, pero de alguna manera también tomar un electrocardiograma, yo no lo veo costoso, es no invasivo, y yo creo que vale la pena de tamizarlo. Vale lo mismo que ponerle una vacuna, y el esquema de vacunación lleva un montón de vacunas a lo largo de la infancia temprana y la preadolescencia. Yo creo que tomar un electrocardiograma no es costoso, y con que podamos diagnosticar un solo adolescente tempranamente con algo
que pueda ser un predictor de muerte súbita y la podamos prevenir realmente y no simplemente reanimarlo y mirar a ver con qué nos quedamos de paciente, yo creo que uno solo paga todos los electrocardiogramas que podamos hacer. Bueno, no, muchísimas gracias por el caso. Realmente me pareció espectacular el seguimiento y cómo están pues tratando de ayudarlo a él y a su familia. Y creo que ahí pues la riqueza de ver casos de otras instituciones y cómo podemos aprender todos pues, de los grupos. Eh, Creo que no hay más preguntas. Siendo ya las 7:02, creo que podemos cerrar y nuevamente muchísimas gracias por el caso. Muy, muy interesante. Y bueno, esperamos que el grupo de la Santa Fe nos acompañe la próxima semana para seguir aprendiendo nuevamente a Juan Sebastián. Felicitaciones y muchísimas gracias por lo que nos enseñó. Muchas gracias. Bueno, Muy feliz bien. noche. Gracias, que descansen.